Hola alumnos de Scaliger y Petavius, ¿preparados para desaprender y reaprender? En el vídeo de hoy os responderé a la pregunta de a qué acontecimiento hace referencia la fecha inscrita en el Apocalipsis. Veamos algunas consideraciones. El hecho de que, por ejemplo, se utilice en la descripción la constelación de Perseo, que no es zodiacal, en vez de otra zodiacal, como es Géminis, para describir la posición de Marte, evidencia la intención del autor de representar todo con tintes oscuros, funestos, trágicos. Recordad que el Apocalipsis se relaciona normalmente con el fin del mundo. El autor del texto escogía aquellas imágenes que mejor cuadraban con este concepto. Y es que Júpiter está en Sagitario, una constelación belicosa, un arquero. Saturno está en Escorpio, una constelación mortalmente peligrosa, terrible. Marte, aunque está en Géminis, se vincula con Perseo, una constelación en forma de guerrero con espada, con la cabeza cortada de la temible Gorgona, cuya mirada convierte en piedra a todo ser vivo. Además, no hay que olvidar que Marte es el dios de la guerra. Por eso, el autor escogió Perseo en vez de Géminis para su descripción del fin del mundo. Vale, y me diréis vosotros, ¿pero qué fin del mundo se describe en 1486? ¿Qué ocurría en ese año? La segunda mitad del siglo XV es la época de la conquista otomana, tras la caída de Constantinopla en 1453. Pero la fecha de 1486 no solo encaja perfectamente con la atmósfera de pánico que imperaba en aquella época. El Apocalipsis es la imagen de los últimos días del mundo antes de su fin, o eso es, al menos, lo que pensaban muchos eruditos de la época. ¿Por qué? Pues porque resulta que el año en el que toda la cristiandad esperaba con temor el fin del mundo es bien conocido en la historia. Se trata del famoso año 1492, que era el año 7000 desde Adán, según la era bizantina. Según la idea imperante en aquellos tiempos, precisamente en el año 7000, tenía que llegar el fin del mundo. Si esto os hace gracia, o pensáis, madre mía, qué ignorante era la gente de aquel entonces, recordad todo el revuelo del efecto 2000 o la paranoia global con el año 2012. Es decir, que tampoco hemos cambiado tanto, solo que en aquella época es comprensible que hubiera este tipo de pensamientos, pero en tiempos modernos ya es un poco más extraño. Todos estos temores suelen deberse única y exclusivamente al profundo desconocimiento del quid de la cuestión. De este modo, el Apocalipsis está dedicado a los esperados acontecimientos de 1492. De hecho, en las primeras líneas de dicho texto se dice claramente «el tiempo está cerca». Es decir, estaba cercano el año 1492, o lo que es lo mismo, el año 7000 desde Adán. Recordad que precisamente en 1492, en medio de la espera del fin del mundo, Colón inició su periplo. Por tanto, la datación astronómica independiente se corresponde a la perfección con el contenido del Apocalipsis. Resulta que el Apocalipsis fue escrito tan solo 6 años antes del esperado fin del mundo. El fin del mundo venidero se describe con una simbología astronómica velada. No se descarta que este velo fuese puesto en ediciones y modificaciones de los siglos XVI-XVII. Recordad que el canon que conocemos hoy en día de la Biblia fue creado precisamente en el siglo XVI, en el llamado Concilio de Trento. Es un tema muy interesante que ya tendremos tiempo de ver con más profundidad. El punto de vista actual de que el Apocalipsis fue escrito por San Juan, autor del cuarto Evangelio, al parecer no es correcto, puesto que los Evangelios se escribieron antes del siglo XV. Muchos escritores eclesiásticos señalaban que Juan el apóstol y Juan el autor del Apocalipsis eran personas diferentes. De hecho, el Apocalipsis está estrechamente relacionado con el Pentateuco de Moisés, no con los Evangelios. Es decir, el Apocalipsis no debe ser considerado el último libro del Nuevo Testamento, sino uno de los primeros libros del Antiguo Testamento. Su incorrecta ubicación en el texto bíblico se debe a la errónea cronología scaligeriana. Veamos unos ejemplos rápidos y muy sucintos. Los líderes del Éxodo fueron Moisés y su hermano Aarón, cuyo nombre se cree que proviene del antiguo egipcio Aharu y significa león guerrero. En el Apocalipsis se habla de un león vencedor, a quien se entrega la estrella de la mañana, es decir, Venus.
Esta relación entre el león apocalíptico y Aarón se refuerza con la siguiente frase: al que venciere, daré de comer del maná escondido, y le daré una piedra blanca, y en la piedra escrito un nombre nuevo. Ese maná no es ni la banda de pop rock mexicana, ni tampoco el de las Magic y demás juegos de rol, sino el alimento que, según el libro del Éxodo, cayó del cielo para que los israelitas no murieran de hambre durante los 40 años que deambularon por el desierto. En cuanto a la piedra blanca con el nombre nuevo, no se pueden no reconocer en esta descripción las tablas con los 10 mandamientos, la nueva ley, el Deuteronomio. Una vez datado el Apocalipsis y ubicado en el siglo XV, es interesante ver unas cuantas imágenes. Los artistas medievales dotaban con ellas este famoso texto bíblico. Esta es una miniatura rusa del siglo XVI. Vemos a un jinete disparando un arma de fuego. Sobre su cabeza está escrita la palabra muerte. En la época del siglo XV, las armas de fuego, como los cañones de mano o arcabuces, eran ya una realidad en los campos de batalla. En 1453, durante el asedio de Constantinopla, los otomanos utilizaron artillería pesada. Aquí tenéis otra ilustración del siglo XVI. Vemos un ángel causando destrucción al soplar por una trompeta, por la que sale un torrente de fuego. Lo que se representa es, seguramente, artillería. Allí donde las llamas alcanzan el objetivo, se representa una explosión. Al parecer, en el medievo y siglos posteriores, a veces la artillería se describía y representaba como trompetas. He aquí una ilustración de 1799. Vemos exactamente lo mismo, un ángel, una trompeta y llamas. Y es todavía más evidente que se trata de artillería en esta otra ilustración. Un ángel sopla por una trompeta y del cielo cae un proyectil llameante que explota al tocar el suelo. Podría ser que estas imágenes en las que los proyectiles caen del cielo representen un tipo específico de artillería, los morteros. Estas piezas de artillería disparan proyectiles que describen parábolas, es decir, no disparan recto. El sonido de trompetas, disparos lejanos e incluso salvas enteras, y el fuego que cae del cielo, proyectiles de mortero, encajan perfectamente entre sí. A partir del siglo XV, los cañones causaron pavor en los habitantes de Europa. Por eso, su aparición en las ilustraciones del recién escrito Apocalipsis como imágenes de terror es absolutamente natural. ¿Y por qué no dibujaban la artillería tal y como era? En un primer momento, esto se debió seguramente a que los escritores y artistas ni siquiera sabían cómo era una pieza de artillería, y solo reflejaban aquello que, quizás, algunos testigos reales les describían: sonido atronador, fuego que cae desde el cielo, destrucción, horror. Y después, en siglos más tardíos, cuando la artillería ya se conocía bien, simplemente se siguió utilizando una tradición iconográfica ya consolidada. Por último, he aquí una ilustración del Apocalipsis que data supuestamente de 1260-1270. Aquí no hay artillería, pero sí se ve a un caballero medieval con cota de malla, cuyo emblema es lo que parece ser un león. Como comprenderéis, la datación de esta ilustración es errónea, pues, como ya he dicho, el Apocalipsis fue escrito realmente en el siglo XV. La fecha 1486, cifrada en el Apocalipsis, precede 6 años a 1492, que equivale al año 7000 desde Adán según la era bizantina. El año 7000 era temido porque era un cambio de milenio, algo que, según las ideas de la época, debía conllevar a cambios catastróficos. La realidad geopolítica del momento en Eurasia, concretamente en Europa y el Mediterráneo, específicamente en el Egeo, era un marco de guerra, masacres, hambre y mortandad, consecuencia de la conquista otomana. Y esto ha sido todo por hoy. Sé que muchos pensaréis, pero si el Apocalipsis es del siglo XV, ¿cómo puede ser el primer libro del Antiguo Testamento? ¿Cómo pueden los evangelios ser anteriores al Apocalipsis si este forma parte del Antiguo Testamento, que a su vez se supone que es anterior al Nuevo Testamento? ¿En qué siglo se escribió entonces el Antiguo Testamento? Tranquilos, todas estas preguntas tendrán respuesta, pero todo a su debido tiempo. El tema del Apocalipsis es muy amplio y ya tendremos tiempo de verlo con mayor profundidad. Dicho esto, muchísimas gracias por vuestra atención. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima, amigos.
Si os ha gustado y parecido interesante este vídeo, dadle like, suscribiros, comentad y compartid mi canal. Y si queréis que os lleguen los avisos de mis vídeos, dadle también a la campanita.